Antes de hablar de la tremenda parada que le metieron a Vicky Dávila, hay que referirse a la gran noticia para los colombianos, y es que el dólar en las últimas horas alcanzó a bajar a los 3.950 pesos. Una mala noticia para los que decían que el dólar llegaría a los 10.000 y que todo se acabaría en Colombia. Ojalá esos personajes estén poniendo en circulación sus dólares y comprando, apoyando nuestra economía, pero sabemos que solo era para joder a los demás en redes sociales y que ni siquiera tenían con qué comprar en ese momento, y ahora pues seguramente tendrán menos con qué comprar porque compraron dólares a 5.000 dizque para venderlos a 10.000 y ahora está en 3.950 pesos. Ahí está variando en el rango de los 4.000. Ahora sí, pasando a noticias que pues alegran a muchos y ponen bien berracos a otros, pues Gustavo Petro, presidente de Colombia, le metió tremenda parada, o sea, le cantó sus verdades a Vicky Dávila, porque a ver, yo sé que quienes apoyan a Vicky Dávila en su interior saben que esa señora pues está enferma de odio, ¿sí? O sea, no es normal lo que ella hace y ya es muy evidente, y trata de irse contra el que sea. O sea, esa señora siempre promulga y se queja de que la están atacando, que la Flip la ayude, que están presionándola, que no quieren dejar su libertad de información, la libertad de prensa, y no hace sino atacar a Cecilia Orozco, la directora de Noticias 1, a Daniel Coronel, que pues es el director de la revista Cambio, y a los periodistas que critiquen su activismo político, porque ya vemos que no hace periodismo normal, sino activismo político. Sus principales analistas son del Centro Democrático, imagínense el nivel de Polo Polo de analista. Sus principales fuentes pues son personas que están en contra del gobierno nacional y obviamente pues están haciendo lo posible para joderlo, y sus principales noticias son contra el gobierno de Gustavo Petro. O sea, el resto de personajes públicos y poderosos se acabaron. Pues Gustavo Petro salió en apoyo a Cecilia Orozco, porque Vicky Dávila, en la entrevista que le hizo al ex viceministro de Defensa del señor Gustavo Petro, un ex viceministro que salió pues adolorido, un tipo que, mejor dicho, lo dejaron mamando, que obviamente era un zapateiro, salió a despotricar, a hablar unas vainas sin ninguna prueba en Revista Semana, porque Revista Semana necesita una portada y una publicación todos los fines de semana, y vinculan a Cecilia Orozco con una fundación, con Iván Velázquez, con socios. O sea, esta señora es pues fundadora de una fundación sin ánimo de lucro, en la cual hay una cláusula que ella pues no puede recibir nada de remuneración, porque es una pues fundación sin ánimo de lucro, la cual hacía parte también el ministro de Defensa actual, quien se desvinculó antes de entrar al gobierno de Gustavo Petro. En fin, pues el pasado fin de semana a Vicky Dávila, a la revista Semana, y a este ex viceministro de Defensa Ricardo Díaz, un general retirado, un zapateiro, se les hizo muy chistoso, se les hizo muy polémico, y obviamente le iban a dar muchos clics vincular a Cecilia Orozco con pues esta polémica, y esta señora ha anunciado demanda civil contra Revista Semana, Vicky Dávila y contra este general retirado. Y en su columna de opinión, Cecilia Orozco, pues directora de Noticias 1, hay que recordarlo, al final de su columna dice lo siguiente: quienes se revuelcan en su lodazal no podrán untarme con su porquería. O sea, queridos amigos, le dijo a la revista Semana y a Vicky Dávila, puercos. Ese es el mensaje clarito. Pues Gustavo Petro no se quedó callado y salió en defensa de esta periodista. Porque es que Vicky Dávila, sinceramente, yo sé que, bueno, el afán del click y esto le está generando mucho dinero, pero ella sabe en su interior, y quienes la siguen, de que tiene un odio enfermizo, una cosa increíble contra el gobierno de Petro y contra aquellas personas que ven algo bueno en este gobierno. Y Gustavo Petro le dice lo siguiente, porque recordemos que Vicky Dávila fue condenada en varias sentencias porque se metía en la vida íntima de personajes de gobiernos anteriores, y bueno, en apelación logra que se caiga estas condenas, pero la realidad, queridos amigos, es que esta señora le ha tocado rectificar más de una vez y corregir
sus noticias. Pues dice Petro, una sentencia final de un magistrado que absolvió, después de varias sentencias condenatorias, el que se hubiera destruido mediáticamente a toda una familia al publicar circunstancias exclusivamente íntimas sin su consentimiento y que no había más derechos que la libertad de expresión de la periodista, que en realidad es una militante de la extrema derecha. Y su vocera quizás más importante. O sea, acá quienes detestan a Gustavo Petro saben que no se lo está inventando. O sea, Vicky Dávila es, mejor dicho, se desvive por la extrema derecha colombiana. Sí, o sea, no es un secreto para nadie. Y sus opiniones así lo demuestran. Continúa diciendo, desde entonces la mentira es el eje de la actividad de la extrema derecha que destruye sin temor alguno, sin ningún tipo de obstáculo ético y en forma creciente personas inocentes, usando condiciones de acceso al poder de los medios. Hasta Fox, el medio de la derecha norteamericana, ha sido condenado por una justicia bastante conservadora, cuando su información ha destruido personas inocentes y cuando la mentira ha sido llevada al máximo de la mentira. Es muy cierto. Ustedes ven que Vicky Dávila se inventa fuentes anónimas y en fin, y nunca salen con nada, nunca hay pruebas, y como es la libertad de expresión, de información, de prensa, pues así se queda. Pues bueno, que se genere pues un debate público, pero vuelvo y repito, lo suyo ya es enfermizo. Y Petro hace las siguientes preguntas. ¿Quién defiende los derechos del calumniado o calumniada? ¿Hasta cuándo confundiremos el derecho a la persona y su buen nombre, aplastado por completo por el derecho de destruir a esa persona solo porque no piensa igual que la activista o porque se atraviesa en su negocio? También muy cierto. Vicky Dávila y la revista Semana tienen un negocio jugosísimo. El día que los colombianos, usted querido amigo que me ve, usted querido amigo que me manda mensajes al interno tratándome de extrema izquierda, comunista, Petro, que le chupó no sé qué, que no sé qué más, el día que usted entienda que detrás de la revista Semana hay tremendo negocio de opinión, tremendo negocio para atacar al gobierno nacional, ese día, querido colombiano, va a dejar de defender a estos periodistas que son millonarios gracias a la ignorancia de personas, quizás como algunos de ustedes, sin generalizar obviamente. Continúa diciendo Petro, no es el presidente el que debe actuar para restablecer el derecho a ser persona en la sociedad, que es básico para la libertad, sino que le corresponde a la justicia constitucional. Toda mi solidaridad a Cecilia Orozco, profundamente calumniada, y a las personas que son tan tramposamente destruidas solo porque están cerca de mí, pertenecen a mi gobierno o se acercan a él, o porque por simples hechos de la vida, como el caso de Cecilia, estuvo compartiendo una fundación sin ánimo de lucro con alguien que por sus valores de justicia está en mi gobierno. Y mire, sale una tuitera a decir, o sea, es que acá está el chiste. ¿Está usted perfilando a la periodista y directora de revista Semana Vicky Dávila? Este es un ataque frontal y persecución a la libre prensa por parte de un mandatario, Flick, o sea, llamando a la Flick para que apoye a Vicky Dávila. Después de que Vicky Dávila saca noticias sin pruebas, ataques, polémicas, increíbles, wow, mejor dicho, lo último. Y sin importar, pues jode a muchas personas que no tienen nada que ver, simplemente porque es que ella está en su activismo político. Le cantó la verdad el presidente Gustavo Petro a Vicky Dávila y pueden decir ustedes que yo estoy aquí alabando a Petro. No, no me está pagando para nada, ni me conocen en el gobierno, ni me conoce este señor presidente, al cual pues vemos buenas opciones para cambiar este país. Pueden decirme lo que quiera, pero la realidad es que Vicky Dávila se está pasando de calidad y seguramente en estas acciones judiciales que va a tomar la periodista Cecilia Orozco puede salir algo bueno a favor de los colombianos, que merecemos un periodismo real, ¿sí? O sea, yo puedo hablar cosas buenas de este gobierno, pero pues no tengo por qué inventarme cosas malas de otros, no lo haría.
sea, no tendría por qué inventarme cosas malas de otras personas. Así que quienes me escriben por interno, por ahí ofendiéndome y señalándome de cosas absurdas, los invito a que analicen bien quién está detrás del negocio de Revista Semana, a quiénes le beneficia. Ustedes nada más se dan cuenta quiénes son los analistas de la Revista Semana y ven por dónde va la cosa. Así que mis queridos amigos, yo creo que la peinada estuvo muy, pero muy completa. Y miren, Vicky Dávila al final sale diciendo lo siguiente: si yo fuera Cecilia Orozco me daría pena que el presidente Gustavo Petro me defendiera de la forma como él lo hizo con ella, o sea, de todo lo que dijo Petro en este trino. Una vergüenza para la independencia y el oficio. Y alguien le contesta: si usted fuera Cecilia Orozco sería periodista, cosa que Vicky Dávila solo le quedó en el cartón. Esa es la realidad, queridos colombianos. Vicky Dávila ya no es periodista, es una activista más que pues bueno, tiene un gran negocio y es feliz mostrando que es la revista más vista, porque obvio, la polémica que genera, pues tanto quienes no la quieren como los que la quieren observan para poder argumentar y opinar. Así que eso es a lo que ella le apuntan, nada más. O sea, la gente, la reputación, su honra le vale huevo. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.